Bueno, hola chicos de corto, ¿cómo les va? Todavía no me agarró el coronavirus y acá estoy vivo. Bien, vamos a hablar sobre el análisis literario. El análisis literario es realizar una especie de diálogo profundo con una obra. Es decir, es el medio por el cual el autor dialoga con nosotros, digamos, la obra en sí. Y nosotros lo que hacemos es, a veces con la primera lectura de una obra, hacemos una lectura superficial, digamos, ¿no? No digo superficial, pero sí no tan profunda. Después cuando de alguna manera nos quedamos con alguna especie de duda, o queremos volver a la obra porque nos gustó algún pasaje, lo que hacemos es fragmentar la obra y al final volver a recomponer la obra. Entonces esa mirada más profunda hace que nosotros comprendamos de mejor manera esa obra, le incorporemos mejor su universo personal, el universo personal de esa obra, digamos, se incorpora a nosotros y a nosotros nos modifica también esa obra. Pero también nosotros, así como la obra cambia, cambiamos nosotros también. ¿Mm? Es decir, ahí hay un ejemplo en el libro, en la fotocopia, que dice que es como armar un juguete. Si un niño que regala un juguete, el juguete es uno y él es uno, el niño, digamos, ¿no? Son los dos. Hay una mirada superficial del niño sobre el juguete, pero resulta que abre el juguete para ver por qué ese juguete, cuando ese autito, por ejemplo, lo friccionás contra el piso, cuando lo soltás, empieza a andar solo. Entonces, al desarmarlo y ver que el mecanismo que hace que funcione así, lo vuelve a cerrar y se da cuenta que ese auto ya no es el auto de antes. Hay una mirada más profunda, porque conoce el mecanismo y del libro, pero también el niño dejó de ser el mismo, porque ahora sabe de qué se trata ese mecanismo que hace que funcione así ese auto. Es decir, cuando uno, es el mismo mecanismo hacemos con la literatura, es decir, nosotros leemos un texto y nos quedamos con la primera mirada, pero una segunda mirada hace que esa lectura más profunda nos permite adentrarnos en los bajíos y entresijos de una obra y podamos comprenderla mejor, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Entonces, eh, vamos a ver, ¿es entendido esto? Entablar un diálogo profundo con la obra. Vamos ahora a qué es analizar un texto literario. Bien, cuando uno analiza un texto literario, lo que hace de alguna manera es entablar un diálogo con la obra, pero nosotros cuando leemos, el análisis que hacemos de una obra es mucho más rico si en ese análisis participan nuestras mejores competencias culturales. Es decir, supónganse, yo tengo conocimiento de filosofía, conocimiento de ciencias, conocimiento de sociología, de historia. Es decir, todo aquello que culturalmente me hace que ser rico a mí, me permite enriquecer el análisis de la obra. Pero no solo intervienen las competencias culturales que yo tengo, sino también las experiencias personales. Es decir, si yo leo un libro de guerra, no va a ser lo mismo la lectura la que haga yo que la que haga un hombre que sí fue a la guerra o una mujer que fue a la guerra. Es decir, ¿por qué? Porque ambos tuvimos experiencias personales diferentes. Entonces la obra en sí, va a ser leída de diferentes maneras. Y ahí interviene lo que vimos, que era lo plurisignificativo. Es decir, nadie hace una misma lectura de un mismo texto, porque impacta en nosotros de manera diferente. El autor quiere dialogar con nosotros, pero no todos dialogamos de la misma manera con el autor. ¿Mm? ¿Se entendió eso de, bueno, sin embargo, esto del análisis literario hay dos miradas. Unos que dicen que hay una lectura, un análisis inmanente de la obra y otros que dicen que debe hacerse un análisis trascendente. ¿Qué es el análisis inmanente? Inmanente viene de imanere, que quiere decir permanecer en la obra. Es como si yo mirara una gema de diamante y mirara su forma, su estructura, y me quedara con esa gema, con esa especie de representación natural de lo que es la belleza, digamos, ¿no? Y me quedo mirando la gema en sí. ¿Se entiende? Entonces, un texto literario de esa manera, de análisis inmanente, permanezco en la obra, no me muevo de ella. De alguna manera, yo lo que hago es analizar si es un poema, la estructura del poema, los versos, la cantidad de sílabas por verso, las rimas, analizo las metáforas, las comparaciones, la metonimia, la sinécdoque, analizo, es decir, todos los elementos de ese poema que permite entender mejor en qué se basa la belleza de ese texto, digamos, ¿no? Sin embargo, hay otros que dicen que hay otro análisis, que es el análisis trascendente, que es trascender, es ir más allá, salir de la obra. Es decir, la obra es una especie de elemento, testimonio de la época, es decir, donde yo encuentro huellas y testimonios o indicios de la época en que fue concebida, de su contexto histórico, cultural, económico, social, etc. Si yo leo
por ejemplo, David Copperfield, seguramente voy a encontrar huellas de la época de la Inglaterra de la Revolución Industrial en esa obra. Si yo leo, por ejemplo, Primo Levi, una obra de Primo Levi que se llama Si esto es un hombre, cuando la analizo no puedo ignorar, o prefiero no ignorarlo, que él tipo estuvo en un campo de concentración y que esa obra es un testimonio de la época que él vivió, en la época de los nazis, en Italia, de la discriminación hacia los judíos, y como un testimonio biográfico de él. Es decir, que analizo la obra desde el punto de vista biográfico del autor, desde el punto de vista histórico del autor, desde el contexto social y cultural en que concibió la obra el autor. Es decir, la obra es una especie de testimonio de la época en que vio el autor. Ese es el análisis trascendente. Es buscar en el texto huellas del tiempo y de la cultura y de la economía y de lo social y de lo biográfico del autor. ¿Se entiende? En cambio, el inmanente simplemente permanece en la obra y analiza la obra como si tuviera valor en sí, sin necesidad de salir del contexto. Cuando nosotros vamos a ver lo que es literatura y sociedad, de alguna manera lo que lo hacemos eh, es analizar una obra desde, perdón, pues sí, tengo el cuadernillo acá para que más o menos guiarme y no perderme. Analizo un texto teniendo en cuenta la sociedad la sociedad, el contexto social en que fue concebida esa obra. Es decir, entablo un diálogo con la obra, pero también entablo un diálogo con el tiempo en que fue concebida esa obra. Por ejemplo, fíjense, ahí tienen un poema que se llama Nanas de la Cebolla de Miguel Hernández. Nana es un poema, Nana es una especie de canción de cuna. Miguel Hernández estaba preso, era en el año 1936 y 1939. Él creo que cayó preso en 1939 durante la Guerra Civil Española debido a su ideología política, a su pensamiento político. Bien, la mujer lo va a visitar, estando en la prisión, le dice, mirá, estoy comiendo pan y cebolla nada más. Y ya estaba amamantando a su bebé en ese momento, el bebé de Miguel Hernández, que había nacido hace muy poco. Esto le causó un dolor tan grande al poeta que en su prisión, aparte de llorar, imagino cómo habrá llorado y el dolor que le causó, escribió uno de los poemas más bellos de la historia de la literatura, más bellos y más desesperados de la historia de la literatura española, que son Nanas de la Cebolla. En ese poema él hace referencia a la cárcel, en la que él está, porque dice, tu risa me hace libre, cárcel me arranca, dice, ¿no? Decir, es como si la risa al niño le arrancara la cárcel en la que está él metido. Hace referencia a la cebolla como escarcha, digamos, el frío que él pasaba y el frío que pasaba el niño también, en esa España de hambruna, digamos, ¿no? Hace referencia a las armas, porque la sonrisa del niño es su arma victoriosa, dice él, digamos, ¿no? Es decir, el texto es como una evidencia de la Guerra Civil Española, una evidencia de la biografía del autor que estaba preso y la mujer estaba comiendo nada más que pan y cebolla, y del niño que sonreía a pesar de la tragedia que estaba viviendo España y él mismo, digamos, ¿no? Estando en la cárcel, posteriormente lo va a morir eh, eh, a los 36 años, muy tempranamente, digamos, ¿no? Casi estando en la cárcel, digamos, ¿no? Muere en la cárcel, mejor dicho. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el análisis que hacemos nosotros es un análisis que toma en cuenta el contexto histórico en que fue concebida la obra, e incluso en este caso el contexto biográfico. Bien, esto es muy importante porque tiene que ver con la consigna número 3. La consigna número 1 hace referencia a cuál es la finalidad de hacer un análisis literario. Bueno, ya les hablar un diálogo profundo, pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué entablar un diálogo profundo? Bueno, ustedes lo van a ver en la fotocopia. Bien, después me dice que haga una comparación entre análisis inmanente y trascendente de un texto literario. Bueno, ya lo expliqué, ya lo vimos. Bien, y la tercera hace referencia a esto de profundizar en Nanas de la Cebolla para encontrar más huellas del tiempo histórico o de la biografía del autor. Cosa que ustedes no van a hacer porque va a haber un trabajo que hace referencia a esto. Estén atentos porque lean bien eso, porque yo les voy a dar un trabajito, seguramente va a ir acompañado de un video para explicarles cómo se tiene que hacer esa actividad. Bien, yo todavía no les voy a entregar las actividades, así que no se enojen, no se enojen, no es para tanto, che, acá se las voy a mandar, ya está. A partir de mañana empiezo a corregir las de cuarto año, ya corregí todo el quinto, lo que pasa es que un quinto de como casi 40 y pico, es una locura corregir ese quinto año. Ya termino el quinto, ahora paso a los cuartos. Bien, lean la fotocopia, por favor, miren el video, traten de comprenderlo. Si alguno tiene una pregunta, por favor, pregunten al grupo. No, nadie me pregunta nada.
Estamos, es como si todo el mundo fuera sabio, loco, como si todo el mundo fuera Borges ahí del otro lado. Pregunten porque los trabajos pueden salir mal, chicos. No se confíen. Miren que estamos en cuarentena, pero mi cerebro no está en cuarentena. Y la de ustedes tampoco. Así que estén atentos a las actividades escolares. Yo no soy de mandar muchas actividades escolares porque sé que lo están matando en otras materias, pero sí les pido que hagan lo poco que les doy, que lo hagan, por favor, y que lo hagan bien. Bien, cuiden a su familia, cuídense ustedes, quédate en casa, hagan las cosas que sus padres les dicen que tienen que hacer y a disfrutar la vida porque creo que se están dando cuenta que la vida tiene un valor enorme y aprovechen este momento de ocio, aprovechen para tocar la guitarra, para aprender ese bombo que tienes tirado ahí, la telaraña en esa especie de flauta que nunca querés usar, ese jueguito ese que querés empezar a armar de videos para poder ser un youtuber, aprovechalo, aprovechá todo el momento libre que tengas. Bueno chicos, esperemos que esto termine pronto, no creo, pero la verdad que es trágico, pero bueno, me lo estoy tomando con humor, ¿eh? Porque si no, ¿qué hacemos? Bueno, chao chicos, un abrazo para todos.